Hagamos un pequeño ejercicio hoy, un pequeño ejercicio, pequeñito. Todos necesitamos una imagen de Dios. Todos necesitamos una imagen del Señor, una imagen de Dios. Es muy difícil relacionarnos con algo, alguien del cual no tenemos imagen, ¿cierto? Es complicado, porque entonces, cuando yo hablo de algo o alguien, es una forma de sintetizar sus cualidades. Nosotros hablamos de persona en tanto hay unos atributos de la personalidad que tiene ese alguien. Y por esos atributos, entonces yo me hago una idea de él, de ese alguien o ese algo. Y nos acercamos entonces a Dios para nuestra facilidad como personas, como seres humanos y como criaturas, a través de atributos que nos enmarcan ese alguien. Y es correcto, esa es la forma de acercarnos a Dios, porque así hemos aprendido. Nosotros tenemos figuras identitarias desde que nacemos. Para algunos, pues para la mayoría, son papá y mamá. Para otros puede ser abuela, puede ser un tío, o si es una persona que ha tenido algún grado de orfandad, pues será la figura primordial. Pero tenemos un referente en cuanto a personalidad. ¿Qué les parece si hoy, ya habiéndonos acercado a Dios por medio de sus atributos como persona, hoy le quitamos esa, de pronto, camisa de fuerza que a veces utilizamos? Porque los atributos de Dios o de su personalidad los reducen mucho y es normal, por eso Él se hizo hombre y habitó entre nosotros, para que nos sintiéramos cómodos con Él. Pero Dios es más que sus propios atributos. Es más, ahí conocemos unos atributos, lo que llaman los atributos cognoscibles de Dios, son muy pocos, son como 22. Pero los atributos de Dios en realidad, imagínate, no se quedan en 22, son tantísimos, son muchos, insondables, incontables. No quería usar la palabra infinito, pero me están forzando a ella. Pero es que es así. Solo era que no la quería utilizar por capricho. Pero, ¿qué tal si ya a través de la personalidad de Dios, o la que conocemos de Dios, con la que nosotros lo bajamos para poder tener una relación con Él, eso ya creó en nosotros un sentimiento? Tú ya, si tú cierras tus ojos y te detienes a pensar por un momento en Dios, seguramente va a haber algún tipo de manifestación emocional. Vas a sentir calor, vas a sentir agrado, vas a sentir deseos, vas a sentir rabia, vas a sentir culpa, vas a sentir reclamo o vas a sentir temor. Es decir, la idea de Dios traída a tu conciencia va a generar algo a nivel emocional. Sí o sí en cualquier persona. Hasta puede ser rechazo. Y vamos a ver que lo que les estoy proponiendo ocurría en la vida de Jesús. Porque en la vida de nuestro Señor había rechazo, había aprensión, había personas que se maravillaban, pero no causaba lo mismo en todos, ¿no? Desprendámonos de eso, es mi propuesta hoy. Ya tienes esa emoción dentro de ti. ¿Y por qué no hacemos una pequeña oración antes de iniciar la charla? Y es precisamente que Dios nos quite límites en la manera en que le concebimos, que nos quite sesgos, limitaciones bajo los cuales, o ciertos parámetros bajo los que nosotros creemos que Él solo actúa de esa manera. ¿Por qué hago esta propuesta? Porque ciertamente nosotros vemos que en las Escrituras o en su palabra
tantas promesas, pero a veces el camino para que Dios cumpla una promesa se ve interferido por nuestra libertad o por nuestra voluntad, o por lo que nosotros creemos o no que Él puede hacer, ¿ya? Entonces, si yo no limito a Dios en lo que Él puede hacer o en lo que Él es, el flujo de su acción en mí va a ser mucho más grande, porque va a poder expresarse Él, mas no va a encontrar esa ley del embudo a través de cómo yo creo que Él es. Y puedo creer que es lo mejor, pero aún es más grande de lo que yo puedo imaginar, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo decía que nosotros a la fecha conocemos a Dios como por una especie de filtro, de un velo, de un espejo empañado, pero que llegará el día en que lo conoceremos a Él tal cual es y que sabremos por qué Él nos ama. De verdad, va a ser una realidad para nosotros encontrarnos con el amor de Dios, que es un amor en completa gratuidad. No es un amor causal. ¿A qué me refiero con que el amor de Dios no es causal? A que no depende de nada, sino que es amor en sí mismo que se entrega y ya. No depende de nada para que se desate el amor de Dios, sino que el amor de Dios está, es y punto. Es. A eso le llamaríamos como inmanencia. Es y punto. Es. Existe. Sin depender de absolutamente nada. Entonces, el ejercicio es, y Pablo está hablando mucho, pero ¿qué es lo que va a proponer? Que le pidamos a Dios, no nos lo imaginemos, pidámosle que quite limitaciones en la forma en que nos relacionamos con Él y cómo lo vemos, para que podamos ser sorprendidos por Él y para que nuestra fe sea un canal mucho más amplio y no haga ese efecto embudo en el que estreche la gracia, en el que estreche el poder para la consecución de las promesas de Dios. ¿Se animan? Sí. Ok. Aprobado. Que Nati no entendió. No, es que yo quiero que la haga, pero si no entendió, pues en este momento me fui. Nosotros tenemos una idea de Dios, Nati, tenemos una idea de Dios, ¿cierto? Así como tú tienes una idea de tu papá, de tu mamá, de una persona que crees conocer. Pero digamos que tú estés casada con alguien y después de 20 años de casada te des cuenta de que ese hombre tenía doble nacionalidad, era un espía encubierto y creías que le conocías. Y toda la vida te relacionaste con él en la perspectiva de lo que creías conocer de esa persona. Normalmente nosotros a veces somos así con Dios. Creemos conocerlo y de acuerdo a eso que creemos conocer de Dios nos produce cierta emoción. No todos sentimos la misma emoción respecto a la imagen que nos formamos de Dios, porque Dios es invisible, entonces nosotros tenemos que recurrir a imágenes para poder relacionarnos con Él. La imagen invisible, el Dios invisible es Jesús. Para de contar, pero entonces la propuesta es la siguiente. Nosotros conocemos apenas facetas muy superficiales de Dios. La revelación plena está en Cristo, pero también el conocimiento de Dios es el conocimiento de Cristo en nosotros. Sin embargo, qué bueno pedirle a Dios y cambiar un poco el curso de nuestras oraciones. Dios, necesito para el mercado. Dios, yo quiero cambiar esto. Esas oraciones son maravillosas. Y hay que seguirlas haciendo. Pero ¿qué tal si cambiamos un poco el curso y le decimos, Dios, yo quiero que los límites que yo pongo para que tú actúes y para conocerte sean derribados? Y mi voluntad es esta. Mi voluntad, la de cada uno de nosotros es, si estamos en uno, sintonizados y unánimes en esta oración, pues seguramente Dios va a hacer algo. Que Dios quiere hacerlo. Dios no quiere que nosotros lo limitemos, sino que anchemos el conocimiento que tenemos de Él para que la manera en que nos relacionemos con Él sea más natural y no sea un Dios a mi imagen y semejanza. O sea, imagen y semejanza es como yo creo que es,
sino un Dios más como es Él, sin tantos filtros y tantos sesgos. ¿Ya? Lo que pasa cuando uno busca la presencia de Dios y no siente ninguna emoción. Es como, pues, es extraño, o sea, ni susto, ni emoción, Pero no es paz. Pero pues uno está tranquilo. Bien has dicho, cuando uno pide, no tiene que intermediar emoción alguna. Cuando uno pide eso, pero cuando llega la presencia de Dios, siempre va a producir un tipo de emoción. Cuando uno pide, no tiene que sentirla, más allá que la expectativa de que algo va a ocurrir, la emoción de expectación. Pero de eso, a tener un contacto o a tener una experiencia en la presencia de Dios, eso siempre va a producir una emoción, en cualquiera. Todos los que hemos sido tocados de alguna u otra manera por su presencia, no volvimos a ser los mismos. Teníamos una maleta, cambiamos de maleta, descargamos la otra y ahora vamos con otro equipamiento. O sea, en ese momento no se dio, pero seguramente después. O sea, es la pregunta de hermano. En ese momento yo no sentí, pero tampoco puede ser un filtro, ¿no? No lo sentí en la emoción, entonces no está la presencia de Dios acá. Simplemente la presencia de Dios siempre va a producir una emoción, siempre. No es un filtro, ¿en qué sentido? A ver, cuando me hablan de presencia de Dios, yo me imagino el Shekinah. Yo me imagino la presencia cuando todo se estremece. ¿Ya? Esa va a producir una emoción, pero muchas veces la presencia de Dios no se manifiesta así, orgánica, sensible. Exacto. Pablo, yo de pronto lo veo en ese sentido. Ese filtro del que tú hablas es un filtro que le ponemos al lenguaje que nosotros creemos que Dios nos habla o nos se manifiesta en nosotros. Pero Dios no solo se manifiesta ni con sentimientos físicos, ni con tranquilidad, ni con palabras, ni con... Dios se puede manifestar a través de una palabra, de un libro, de una canción, que escuchaste en la radio, de un poeta que escuchaste una poesía, pero como tenemos el filtro puesto, tratando de que sea mi manera. Que sea mi manera, entonces dejamos pasar esa canción, dejamos pasar ese momento con tu familia, que ese es Dios hablándote. Lo que pasa es que tú estás hablando, por decirlo, en español, y él te está hablando en inglés, y tú crees que solo en español se puede comunicar. Exacto, es algo así. Lo que yo estoy diciendo conlleva a que vamos a descubrir cómo Dios habla de diferentes maneras. O sea, lo que me estás hablando es la consecuencia de no limitar a Dios. Es el resultado de no limitarlo. Entonces, ¿cómo identificar que sí sea Dios el que esté hablando y que yo no esté atribuyendo a cosa periférica o a cualquier causa segunda que es Dios el que me está mandando? Ahí es en la manera en que cuando yo recibo la presencia del Espíritu Santo, y esto todos los que hemos recibido el Espíritu Santo lo sabemos, el Espíritu te enseña y te dice, este es Dios, porque mis ovejas escuchan mi voz. Cuando yo no limito a Dios, voy a ver que el lienzo, llámale parlante, megáfono, altavoz o lo que quieras, es el mundo entero. El lienzo de Dios es su creación, por el cual Él se comunica con sus criaturas. La voz audible puede ser uno de esos métodos que Dios elige. No es el más usual, porque ¿qué sentido tiene Dios limitarse al lenguaje humano? Pero nos maravilla con otras cosas, pero también habla audiblemente. Siempre me pregunta, Pablo, ¿Dios habla audiblemente? No, es que solo Dios habla. No, también habla audiblemente. Habla por sueños, habla por visiones, habla por su espíritu, habla por un niño pequeño, habla por tus hijos, habla por tus padres, habla por los ancianos, habla por los villanos, habla por los bellacos, habla por las burras. La burra de Balaam habló. En la Biblia hay un caso en el que Dios pone a hablar un burro para que un tipo le está diciendo para que no le golpeara. Un falso profeta. Y si tú, ¿por qué me golpeas? Y el susto de ese tipo. Y dice que si no hablamos, las piedras hablan. Exacto. Y si nosotros no predicamos, Él pondrá a predicar a las piedras. No hay nada que no sea Él. Exacto. No hay nada que Él no pueda controlar y utilizar para hablarte.
Entonces es impresionante. De hecho, una cosa bien curiosa, que eso me ocurrió con Santiago y con Juan Esteban hace muchos años. Estábamos filosofando y divagando por ahí, por algún barrio de la ciudad, y había una... Después o antes de la conversión. Antes de la conversión, mucho antes, había una papa tirada en el piso de un local de comidas rápidas. Y en esas, pues yo siempre fui muy amigo de Santiago desde pequeños, pero apenas estábamos comenzando a conocer a Juan Esteban, que muchos de ustedes conocen, o algunos conocen. Y en esas le doy una patada a esa papa, hace su parábola a la calle, y entonces Juan Esteban me pregunta, pero hombre, ¿pero por qué pateaste eso? ¿Qué pateas una papa? ¿Pero por qué hiciste eso? Y yo le dije, usted no sabe que si yo pateo esta papa, eso puede cambiar el curso por completo de nuestras vidas. ¿Qué le dije yo a ese hombre? Porque no habíamos hablado, no habíamos intimado mucho en ese tiempo, y le pareció tan curioso que después de que le dije eso, nos hicimos los más amigos y nos íbamos a filosofar todos los días. ¿Qué pasó? Que Juan Esteban era el que nos involucraba en en esa búsqueda espiritual en la que estábamos. Era como el que se encargaba de encontrar los lugares donde hacían budismo, donde hacían yoga, donde practicaban esto, y él nos fue conectando con todas esas fuentes donde se practicaban todo ese tipo de artes. Entonces miren cómo Dios puede hablar a través de una cosa tan sencilla que no existe límite, ¿no? Y que ya existía todo un detonante, el detonante más miserable, más mísero que existía, patear algo ahí, desencadena una serie de cosas, y Dios entiende ese tipo de lenguaje. Vamos entonces a pedirle al Señor no limitarlo con una oración antes de empezar esta charla. ¿Por qué? Porque quiero que en este Evangelio de Juan encontremos a un Jesús más allá del texto. Un Jesús que cada cosa que hacía tenía una trascendencia y un significado muy, muy profundo y especial. Que Jesús no hacía nada, como se dice vulgarmente, dar puntadas sin dedal. Padre, gracias por tu amor. Dios, sé que nos relacionamos contigo, Padre nuestro, desde una perspectiva que nos hace sentir cómodos, confiados en ti. Algunos hablamos con nuestro Señor Jesucristo y nos sentimos cómodos con su figura más humana, más concreta. Algunos te sentimos como Padre, como protector, como que estás interesado en nuestras vidas, y así nos sentimos cómodos. Y sé que todo está bien, pero aún hay más de ti. Hay más de ti. Mucho más. Padre, ayúdanos a verte sin límites, y que los límites de nuestra comodidad, Señor, no te limiten. Padre, aquí estamos todos a una sola voz, en una sola intención. Señor, ayúdanos a no limitarte, para que la perspectiva de quiénes somos en tu nombre y en Cristo crezca conforme a la revelación que vamos teniendo de ti. Y cercanos a ti, veamos cómo el propósito frente a nuestros ojos se va desplegando, se va abriendo como un libro en el que todo tiene un porqué y tiene un sentido. Ayúdanos a caminar limpios de corazón y abiertos a dejarnos sorprender por quién eres tú, y no atraparte en nuestra pequeña caja de la comodidad, para así conocerte de manera más real,
y maravillarnos de quién eres tú y de quiénes somos nosotros en ti. Padre, que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo, Señor, a tu voluntad. Señor, ven y quita los límites de nuestra razón, de nuestro entendimiento, y abre las puertas de la intuición, del corazón, para comprender la revelación de tu palabra en todos los niveles que nos sean útiles, en el espíritu, en lo más básico y esencial, pero también que sea fuente de vida, porque bien has dicho, Señor, y en verdad has hablado, no solo de pan vivirá el hombre. Y es tu palabra lo que estamos buscando hoy, para que saquemos todo provecho y como alimento nutritivo llegue hasta lo más profundo del corazón y produzca ese fruto espiritual tan anhelado. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Evangelio de Juan. Vamos en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 16. Voy a entrar directamente en materia. Llegada la tarde, bajaron sus discípulos al mar. Y subiendo en la barca, se dirigían al otro lado del mar, hacia Cafarnaúm, o una ciudad intermedia entre Jerusalén y el sur, y también una ciudad de mucho comercio. Ya había oscurecido y aún no había vuelto a ellos Jesús, lo cual quiere decir que Jesús se les adelantó o se les retrasó. E iba la comitiva apostólica por un lado y sus discípulos. Verso 19. Habiendo pues navegado como unos 25 o 30 estadios, estamos hablando del mar de Galilea, vieron a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba ya a la barca y temieron. Bien, entonces, si Juan está diciendo, porque cuando uno lee el texto, si Juan está diciendo que se acercaba a Jesús y temieron, uno dice, pero si era Jesús, ¿por qué temen? No, Juan está escribiendo desde la perspectiva de aquel que ya vivió este acontecimiento y por lo tanto está narrando de que era especialmente Jesús. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, que no hay susto como aquel que ya vivió el asunto, aquel que lo está narrando. Pero él les dijo, soy yo, no temáis. ¿Por qué se asustaron? Porque vieron una figura, como un espectro caminando en el agua, y por eso tiene que aclarar Juan en que estaba suficientemente oscuro. Entonces, en una oscuridad ven a alguien que se acerca, el susto es terrible. Pero él no embarcó con él. No, ellos iban hacia Cafarnaúm. Recuerden que estamos después del evento de la multiplicación de los peces y de los panes, y acto seguido Jesús se retira y ellos reparten los peces y los panes y Jesús se va a orar. Ellos se van en la embarcación y él les dice que se iban a encontrar en la ciudad. Y en la noche, ya cuando oscurece, porque ellos se comen esto en la tarde, lo de los panes y los peces, están en el mar de Galilea y se les aparece Jesús caminando en el agua. Y esto es muy precioso, este acontecimiento. Soy yo, no temáis. Querían ellos tomarle en la barca, pero al instante se halló la barca en la ribera a donde se dirigía. Esto es curioso acá. Muy curioso. O sea, la barca sola se fue para arriba. Se vieron, cuando pasó todo eso, ya estaban en la orilla. Es curioso. Lo voy a dejar así. Verso 22.
Al otro día, la muchedumbre que estaba al otro lado del mar echó de ver que no había sino barquilla y que Jesús no había entrado con sus discípulos en la barca. O sea, ¿cómo pasó Jesús de orilla a orilla? Sino que los discípulos habían partido solos. Pero llegaron de Tiberíades barcas cerca del sitio donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Y cuando la muchedumbre vio que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos tampoco, subieron en las barcas y vinieron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Es decir, había una multitud que se estaba saciando de panes y de peces. En esas, los apóstoles toman la embarcación, una embarcación normal de pesca. Ellos eran pescadores y sabían de la mar, y se desplazan, parten hacia Cafarnaúm. Jesús seguramente, eso no lo narra, pero Jesús seguro les hizo una seña para que ellos se adelantaran, y Jesús se pierde de la vista de todos, como solía hacer nuestro Señor. Se perdía, los dejaba allá y se iba. En esas ellos se sorprenden porque si no se montó, solo había una embarcación que llegó primero. ¿Cuál fue? La de los apóstoles. Vieron a Jesús con ellos, pero sabían que no había embarcado con ellos. Y después comenzaron a llegar las otras embarcaciones persiguiendo a Jesús después de haberse saciado. Esa es la escena que estamos contemplando. Aquí seguramente pónganse en esta situación. ¿Y cómo llegó? Las personas empezaron a especular. ¿Y este cómo llegó? ¿Cómo llegó acá? ¿Quién lo transportó acá a este lugar? Ya Jesús empieza a manifestar atributos o cualidades de Dios. Y él empieza a hacerlo como por pinceladas, ¿cierto? Una, no lo limitan los elementos. A él no lo limita, por ejemplo, el elemento agua. El agua que te hundes, a él no, eso no lo limita. Eso es un atributo de Dios. La creación no lo limita. Él puede caminar sobre el agua. Eso era una herramienta. Pues él utilizó o hizo eso con un fin de generar, de ir revelando poco a poco cosas sobrenaturales, sus atributos divinos. Él estaba revelando su naturaleza divina. Entonces, al buen lector de los movimientos y de las acciones de Jesús iba a decir, venga, pero este tipo, ¿qué? ¿Cómo que caminando sobre el agua? Eso solamente lo puede hacer Dios. Y poco a poco va creciendo. Y dice Juan, al final de este evangelio, me adelanto mucho, que muchas cosas hizo Jesús que no cabían en los libros para escribir, en muchos libros para poder escribir todo lo que Jesús hizo. O sea, estas son algunas cosas que ellos vieron, de las muchas que pudieron ver. Esa fue la parte donde Pedro le dice que lo lleven. No. Sigamos viendo. Pablo, a Jesús lo crucifican por los prodigios, por la naturaleza divina. No, no, todo lo contrario. Por las blasfemias. Por las blasfemias. A Jesús lo crucifica el pecado. O sea, de nosotros. Exacto. Sí. No, nada que él hizo. Lo que saca de quicio a los religiosos. Pero me gusta que estés pensando eso. ¿Sabes por qué me gusta? Porque es lo que sigue a continuación. Vamos a hablar de eso justo a continuación, porque él dice por qué lo van a crucificar. Él mismo nos enseña y nos explica por qué en el siguiente capítulo. Eso es un milagro. Cuando ocurre un sábado, dime. Eso es un milagro. Caminar sobre el agua, sí. Definición de milagro. Un milagro es lo que bajo las leyes de la naturaleza no se puede hacer. Por ejemplo, dice, ay, vi una mariposa amarilla, pero esas mariposas generalmente están por ahí. Y digo, eso es un milagro. Sí, uno dice coloquialmente, eso es un milagro. Pero en realidad no lo es en términos etimológicos. Un milagro es lo que se sale de la causalidad de las leyes naturales. Eso es un milagro. Es el reino de los cielos, vivir en el espíritu. Y esa es la obra del espíritu, que es lo que no entendemos. Sí, para nosotros un milagro no tiene comprensión con base a las leyes o en base a las leyes naturales. Y para ellos tampoco, pues, no. Exacto. Para los sacerdotes.
Exacto, pero sí, ellos entendían que lo milagroso, pero lo que estaba en ellos fue lo que está en nosotros, es lo que crucificó nuestro Señor. Es realmente nada en Él, sino todo en nosotros, lo que hace la crucifixión. Pero a ellos los escandaliza El contraste de lo que hay en nosotros versus lo que es Él. O sea, estamos hablando de lo mismo. versus la doctrina. Bien. Entonces, Jesús iba revelando poco a poco atributos de la divinidad, como por ejemplo, los elementos no me limitan. ¿Vale? Verso 25. Habiéndole hallado al otro lado del mar, le dijeron, Rabí. Rabí es maestro, pero no maestro cualquiera, sino el maestro de las escrituras. Rabí, ¿cuándo has venido aquí? Les contestó Jesús y dijo, en verdad os digo, vosotros me buscáis, no porque habéis visto los milagros, sino porque habéis comido los panes y os habéis saciado. Hablo porque siempre que... En verdad, Sí. en verdad es tradicional. En verdad es completamente, es una locución tradicional y ambiental de la época que utilizaban todos los maestros. No era algo solo de Jesús. Es que Jesús siempre decía verdad. No, eso lo decían los maestros para caracterizar que era una verdad humana y trascendente. En verdad, humanamente les digo, o sea, y en verdad, desde el cielo les digo, sus dos naturalezas diciendo, esto es real. Pero cuando una persona dice, en verdad te digo, es, desde mi esfera de conocimiento te digo, esto es lo que yo considero verdad. Pero cuando Jesús dice, en verdad te digo, significa que tanto Dios como el hombre no pueden negar eso, porque es absoluto. ¿Estuvo a punto la pregunta o no? Sí. Bien. En verdad os digo, vosotros me buscáis no porque habéis visto los milagros, sino porque habéis comido los panes y os habéis saciado. Sí, es decir, aquellos que lo siguieron están dentro del perfil de simpatizantes por lo mínimo. Es decir, como el que va a la iglesia porque el padre reparte un mercado. Literalmente es porque, uy, ese pancito estaba súper bueno, vamos a ver qué nos da hoy. Correcto. Van por las migajas. Literalmente van por el alimento que menos alimenta, por el menos. Entonces miren esto porque esto nos está revelando algo muy importante y es que la iglesia como tal es un árbol, imaginémonos a la iglesia como un árbol frondoso, idealmente hablando, ¿cierto? Es decir, como debe ser la iglesia. Es un árbol frondoso con raíces preciosas, con una raíz preciosa y con una fuente inagotable de agua viva que nutre ese árbol. Eso es la iglesia. Es un olivo precioso. Este olivo crece, en oliveto, después olivo y va creciendo. Y estos frutos que da este olivo, yo puedo alimentarme o debe dar determinados frutos, ¿cierto? Estos frutos que da este olivo pueden ser para comer, o sea, alimentar, obras de caridad. La iglesia tiene obras de caridad material. Jesús nos está mostrando caridad material, sintió lástima por personas que no habían comido. Y Jesús no les dijo, ayunéis porque comer es de impíos y ustedes deben de ayunar y guardarse. No, Jesús no les dijo eso. Tienen hambre, sintió lástima y pena por ellos y multiplicó los panes y los peces. Esta es una manifestación de la iglesia. La iglesia tiene obras de caridad, pero eso es solo un nivel de lo que puede hacer la iglesia. La iglesia está llamada a ofrecer otro alimento de mayor calidad que el alimento físico. Y esto es lo que el Señor nos está reflejando acá.
Y hay personas que buscan a la iglesia y se quedan en ese alimento superficial, en un alimento superficial. Cuando yo voy a la iglesia por temor, por ejemplo, temor a condenarme o no sé qué hacer, estoy alimentándome de migajas, estoy alimentándome de la capa más superficial de la iglesia. Eso es lo que les pasó a ellos. Y esto da pie para que nuestro Señor comience una homilía, una enseñanza muy bonita respecto a esta situación. En verdad os digo, vosotros me buscáis no porque habéis visto los milagros, sino porque habéis comido los panes y os habéis saciado. Se saciaron con lo más superficial de la iglesia, del fruto de la iglesia, o sea, la cáscara. Procuraos no el alimento perecedero, sino el alimento que permanece hasta la vida eterna, el que el Hijo del Hombre os da, porque Dios Padre le ha sellado con su sello. Detengámonos en estas palabras que son muy profundas. Miren, al igual que la iglesia da diferentes alimentos, ¿cierto? O puede dar espíritu o puede dar pan. Dar pan está bien, dar espíritu está mejor. Y si doy pan y doy espíritu, pues es el ideal. ¿Ya? Pero mejor dar espíritu que pan. Si puedo dar los dos, los doy. Si tengo que elegir entre dar pan o espíritu, corra a dar espíritu. Aunque por el pan puedo dar el espíritu. O por el espíritu puedo dar pan. Estoy dando materialmente la iglesia como tal. De nosotros. De laicos, de todos como iglesia. La iglesia como el cuerpo de Cristo. No la iglesia como institucionalidad, sino como todos aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo. Que es la mejor definición de iglesia. Iglesia, la palabra iglesia en griego significa asamblea. ¿Una asamblea qué es? Una reunión de personas con un fin común. Eso es una asamblea. Asamblea de copropietarios de una unidad tienen como fin común los problemas de una unidad. Asamblea de una empresa tienen como fin la empresa. Perfecto. No, la iglesia como fin Cristo. Ajá. ¿Por qué habla en tercera persona? Hay veces en primera persona en otras ocasiones. Dependiendo del tipo de enseñanza y de la multitud que lo esté escuchando. Por ejemplo, en este caso está hablando de una verdad universal y por eso se expresa de esa manera. Es una verdad universal. Cuando es algo específicamente relacionado con una persona, como Pedro caso, va a utilizar el singular. Y es una manera muy de maestro. Está hablando como un rabí, como un maestro. Ellos están esperando a ver qué va a hablar él para poder capturar como esa enseñanza. Pero estos no estaban esperando capturar la enseñanza, sino la comida. Tercera y primera persona de él, no de nosotros. O sea, porque mira que él dice, el Hijo del Hombre os da. O sea, él está hablando como figura mesiánica. No como sus sentimientos personales, sino como figura mesiánica universal. Entonces, cuando habla como figura mesiánica universal, habla en carácter impersonal, como en tercera persona. Cuando habla de algo específicamente que está viviendo con alguno, exacto. Porque él es un ser universal, es decir, es para todos. Y apenas ellos están empezando a comprender esa realidad universal de esa figura tan preciosa de Jesús. Miren, entonces, cuando él dice, procuraos el alimento no perecedero se está refiriendo a la enseñanza y a la palabra. Esto no solamente se traslada a la vida de la iglesia como el árbol que da frutos para obras de caridad y para enseñar y para transmitir el Espíritu, sino también la manera en que nosotros abordamos la palabra de Dios. Yo puedo abordar la palabra de Dios como un académico, por ejemplo. Yo la puedo abordar como un académico. Si la abordo como un académico, voy a extraer un fruto de ella. Es decir, la Biblia para un académico es motivo de alegría, de estudio, de interés. Para despotricar, para aprender, simpatizo o no con ella, es una buena fuente, es un bestseller que siempre gana todos los años y está fuera de concurso. Siempre cada año se hace cuál es el bestseller, el libro más vendido. La Biblia ya está desclasificada porque siempre es el libro más vendido del mundo. Más que Harry Potter, más que El Secreto, siempre va a ser la Biblia. Entonces ya la sacaron de ese gran bestseller, por eso nunca se va a dejar de vender.
Pero miren entonces que yo puedo acercarme a la Biblia como un académico y sacar extractos históricos, sacar cosas interesantes, pero eso es cáscara. Eso es cáscara. El verdadero alimento de la escritura es espiritual. Esto acá que estamos leyendo tiene algo espiritual, algo que resuena con tu espíritu. Y la medida en que tú vas leyendo, más allá de conocer cómo Jesús enseñaba, cómo era el ambiente y ambientarnos con la época de Jesús, es que hay algo que le está hablando a tu espíritu y está produciendo algo allí. Ese es el poder de la palabra de Dios, ese es el poder de la enseñanza de Jesús. Por eso hacemos esta charla los miércoles, simplemente para que todos tomemos un papico y empecemos, un pico pues, y empecemos a intentar sacar oro. Procuraos no el alimento perecedero, sino el alimento que permanece hasta la vida eterna, el que el Hijo del Hombre os da, porque Dios Padre les ha sellado con su sello. Dijéronle pues, ¿qué haremos para hacer obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, la obra de Dios es que creáis en aquel que Él ha enviado. Es decir, ellos estaban esperando que Él les dijera qué hacer para dejar de ser así, porque ellos entendieron lo que Él les estaba diciendo. Y Él les dice, lo único que tienen que hacer es creer, pero si creyeran, no se quedaran con los panes y con los peces, sino que si usted cree que yo soy el que soy, si ustedes entienden que yo soy el que soy, me van a comer toda la sustancia que a través de mis actos ustedes van a poder degustar. Pero si no, se van a quedar con la cáscara, no van a ir a lo profundo. Entonces, habían personas que compartiendo con Jesús extraían de él y otros que no. Jesús es como un árbol perfecto, precioso, un olivo perfecto, y habían unos que se conformaban con una cáscara y no se comían la fruta. Y otros querían exprimirlo todo, y el que lo exprimía todo pasaba vida eterna, es decir, iba a tener una transformación interior. La obra de Dios es que creáis en aquel que Él ha enviado. Es tan sencillo como eso. Ellos le dijeron, pues tú, ¿qué señales haces para que veamos y creamos? Después de que habían comido. ¿Qué haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Y díjole pues el Señor, en verdad os digo, Moisés no os dio pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Ya les corrigió. Moisés les dio pan. Le dijo, no Señor, no fue Moisés, fue Dios. Moisés era un intermediario, Dios es el que les dio todo. En primer lugar, les corrige la sentencia porque la escritura dice eso. Él les corrige que estaban hablando mal, utilizando mal la palabra. Y dice, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Dijeronle pues ellos, Señor, danos siempre ese pan. Entonces, miren esto tan bonito. Jesús se identifica con el maná. ¿Qué hizo el maná? El maná, todos sabemos que era ese alimento que caía como en forma de rocío. Allá cuando ellos pasaron a la península sinaítica, ellos recogían ese maná, que era como una especie de esporas que se iban como aglomerando y después con eso se hacían como unos amasivos y ellos se comían eso y era como dulcecito. Pero ¿qué pasó después de que ellos comieron ese maná? Cuando ellos comían el maná, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba cuando comían maná? Les volvía a dar hambre. Comían maná, les volvía a dar hambre. Otro paralelismo que nuestro Señor nos hace entre la ley y la gracia. La ley te sirve, pero no te sacia. La ley te es útil, pero no te quita la cojera. Es bastón, pero no te sana. La ley te ayuda, pero no te salva. La ley es buena, pero no es plena ni eficaz.
mas Él es el maná que viene del cielo y que sí sacia, que sí llena y que sí da vida eterna y que no volveremos a tener sed. Entonces ya Jesús se ha identificado con dos situaciones que al buen lector ya lo escandalizaría. Uno, yo soy la fuente de aguas vivas. Quien beba del agua que yo doy, jamás tendrá sed. Una, se está identificando con lo eterno. Dos, yo soy el maná del cielo. Por lo tanto, esto nos lleva a entender que Jesús nos está dando una clave muy interesante para leer el Antiguo Testamento. Por eso cuando a mí me han abordado y me dicen, bueno, Pablo, entonces empiezo por Génesis y me voy derecho hasta Apocalipsis, yo les digo, no, deténgase ahí un momento. No comience por Génesis. ¿Pero por qué? Pues de hecho en hebreo Génesis es Bereshit, es, literal es el principio, en el principio. ¿Y por qué no comenzar por el principio? Y mi respuesta es la siguiente. Cuando tú conozcas la clave bajo la cual se dio, o amparada en él se dio cada ley, cada precepto, cada enseñanza del Antiguo Testamento, era una sombra o una prefiguración de lo que había de hacer Jesucristo. Y cuando tú conozcas al que es la clave de todo este asunto que se llama Biblia, cuando tú lo conozcas, cómo piensa, cómo actúa, cómo nos enseña a actuar, cómo nos enseña a leer, tú vas a comprender el principio, porque él estaba en el principio. Miren cómo empieza Juan. En el principio era el verbo. Ahí es donde entendemos el sentido de todo esto. El maná del cielo, pensaríamos que a Dios les dio pesar y los alimentó. Eso no fue así. El maná era un anuncio, era un alimento de la carne y la ley, y el verdadero maná era Jesús, que descendía del cielo. Pablo, Jesús nos sacia, pero yo creo que a medida que conocemos más a Jesús, más sed tenemos de Jesús nos va a saciar. Sí, porque cuando tú, pues, por lo menos me pasa a mí, voy caminando y como que quiero todos los días saber más y conocerlo más. Así es. Entonces es una sed, es más, es cuando usted come mucha harina, que la una sed que usted es lleno, pero sigue con esa necesidad. Digamos que él es un dispensador. Más bien, es decir, es un río de agua viva que tú puedes seguir tomando y tomando y tomando, ¿ya? Pero que no te daría el tiempo para saciarte, no podrías. Está bien. Él no lo hacía. Pues, o sea, yo sé que sí, pues todas las señales eran, pero cuando se la pedían directamente, no. Era como directo, es parecido con lo que el diablo hizo, ¿no? Okay. Sí, es exactamente lo que el diablo hizo. No tentarás al Señor tu Dios, porque él hacía lo que veía hacer al Padre. Jesús hacía lo que veía hacer al Padre. Porque finalmente, pues por más que él hiciera, no íbamos a creer. Él ya sabía lo que tenía que hacer, él sabía por qué iba a orar, él sabía absolutamente todo. Es más, si Jesús se hubiera apurado a hacer más milagros, incluso de los que vemos acá, y seguro hizo muchos más, seguro que sí, seguramente lo hubieran llevado a destiempo y lo hubieran hecho rey de Jerusalén. Pero eran milagros que se hacían por soberanía de Dios. Por ejemplo, cuando Pablo, la conversión de Pablo fue soberanía de Dios. Todos fueron soberanía de Dios, todos. Pero no, que realmente pues, lo que lo movía era la fe o la soberanía de Dios, pero no el cuestionamiento. Nunca. De hecho, ahí se le acerca una persona y le dice, bueno, entonces, ¿qué señales nos das? Los fariseos, y él les dice, la señal de Jonás. ¿Y cuál era la señal de Jonás? ¿Recuerdan cuál era la señal de Jonás? Cuando Dios manda al profeta Jonás a Nínive, a decirle a Nínive que se arrepintiera.
Esa es una, pero hay otra también. Es decir, cuando Jesús dijo eso, se refirió a que sería la señal de su resurrección, que él iba a resucitar. Pero la otra es que... Exactamente. La señal que dio, el profeta Jonás no hizo milagros en Nínive. Dios no hizo nada por medio de él, sino que él fue y les dijo, arrepiéntanse porque Dios dice que ustedes están maltratando a los animales, pues que están haciendo atrocidades con los animales, están abusando de esto, y les contó todo lo que estaban haciendo. Digo, el dolor de las víctimas de lo que ustedes están haciendo ya llegó al trono de Dios. Y si no se arrepienten, va a ocurrir lo que ocurrió con Sodoma y Gomorra para purificar la ciudad. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Dicen que esta cosa no nos acontezca. Y se arrepintieron y declararon señal de luto. Entonces, cuando a Jesús le dicen, Señor, danos una señal, él dice, la señal mía es la del profeta Jonás. Arrepiéntanse de sus pecados. Si se arrepienten, pues está bien. Bien, después hablaremos de Sodoma y Gomorra y de todo eso que es muy interesante. Entonces miren que la Biblia, esto lo repito, creo que cada año que voy a empezar las charlas sobre Biblia, y es cuando nos acerquemos a las escrituras, imagínate que tienes unos lentes, unas gafas, unos anteojos con unos lentes que digan Jesús, que sean Jesús. Mi lente es Jesús. Cuando yo me pongo esas gafas, por eso digo a las personas, léanse primero el Nuevo Testamento. Cuando tú ya tienes esas gafas y leas el Antiguo Testamento y dices, ay, ya entiendo. Todo lo que decían acá, que uno decía, esto que lógica tiene, en Jesús cobra el completo sentido. Por eso es que Jesús dice que Él es la piedra angular. Eso ya lo he explicado muchas veces, pero sé que hay gente nueva. Entonces nos imaginamos el arco, la piedra angular. Esto es un portón de piedras haciendo un acto de fe. Esta viene siendo la piedra angular. Antiguo Testamento. Es que le dice vea porque estoy... Y este es el Nuevo Testamento. La piedra que le da sentido a esto, que sin esta piedra se cae y no tiene sentido, es Cristo. Por eso él dice, yo soy la piedra angular. La piedra que le da sentido a esto, a lo antiguo y a lo nuevo. Sin mí, esto simplemente serían una serie de ritos innecesarios que nos van a hacer ver a Dios como un tirano sin sentido. ¿Ya? Pero cuando yo le pongo esta piedra, unidos los dos arcos, nos damos cuenta que hay una perspectiva más amplia y que hay un sentido para todo esto. Bien, esa es la forma de ver a Cristo. Entonces, Cristo en el Antiguo Testamento completamente. Nosotros somos completamente cristocéntricos. Y cuando uno mira la palabra en esa perspectiva, es como que todo empieza a tener vida. Vemos, por ejemplo, a Melquisedec, aquella extraña figura a la que Abraham le dio los diezmos del pan y partió el pan y partió el vino, y después Jesús parte el pan y el vino años, milenios después. Me dice, ahora entiendo qué era lo que estaba haciendo Melquisedec, lo que está haciendo Jesús. Es un sacerdocio divino que está expresando que él revela la voluntad de Dios a esta tierra y muchas más cosas, pero después de eso hablaremos cuando estudiemos la carta de los Hebreos. Les contestó Jesús, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá más ya hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed. Pero yo os digo que vosotros me habéis visto y no me creéis. Todo lo que el Padre me da viene a mí, y al que viene a mí yo no le echaré fuera. No me salté, ¿cierto? Yo no le echaré fuera. Verso 38. Porque he bajado del cielo. Es que más claro no se los puede estar poniendo. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió. Queremos saber cuál es la voluntad de Dios con Jesús. Pero Dios, ¿tú por qué mandaste a Jesús? Dinos qué. Jesús lo está diciendo acá.
que yo no pierda nada de lo que me ha dado. ¿Y sabes a quiénes le ha dado? A nosotros. Sino que lo resucite en el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre. Dios, muéstranos cuál es tu voluntad. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Aquí está. Miren, esto es la voluntad de Dios. Pero esto es como una profecía de lo que diga. Sí, claro. Claro, él ya lo sabía. Pues es que era su plan, era su... Claro, era su voluntad. Miren, pues, Entre líneas dejaba ver cositas de lo que siempre, progresivamente, él iba revelando. Y en esa progresión, progresivamente, Jesús iba revelando su naturaleza divina y su mansedumbre, en ser siervo de todos. Progresivamente Judas iba distorsionando su corazón, porque Judas no quería ver a Jesús como él era, sino como él quería que fuera. Y eso nos pasa a veces con Dios. Pero Pablo no entiende que Jesús sabía lo que iba a pasar con Judas sin haber pasado. Y existe libertad. Sí, pues no, y no solo libertad, sino porque cualquier desprevenido diría, no, Judas se condenó por lo que hizo, o sea, hizo crucificar a Jesús. Pero si eso estaba en el plan de Dios, o sea... No sabemos, Dios es un perfecto juez, en eso descansamos, Dios es un perfecto juez, ¿ya? Lo que sí sabemos es que el propósito de Dios, pese al pecado, se cumple. Eso es esa es la conclusión que llego. ¿Se salva o no se salva? Solo Dios sabe. Y yo descanso en eso, porque Dios dice, tenés que hacer un montón de cosas, tenés que pagar servicios, tenés una hija por nacer, tenés que hacer esto, tenés que la guardería, que lo otro, que lo uno, que un montón de cosas. Y Dios me va a decir, ¿y te estás preocupando si Judas se salvó o no? Volvete serio. Lo que pasa es que... No, yo entiendo. Esa analogía la hace uno con uno mismo, Claro. Desde el pecado de uno, ¿cierto? Porque entonces pensamos, si Judas no lo hubiera traicionado, pues no estaríamos nosotros acá hablando de eso y evangelizando sobre eso. Es correcto. Aunque siempre muchas personas he escuchado decir lo siguiente, sobre todo en época de Semana Santa, donde, digamos así, como el espectro emocional respecto a la crucifixión está muy exaltado, ¿no? Y el ánimo es como de, ¿por qué lo hicimos? Y si a eso lo aderezamos con una que otra película que es más gráfica con la crucifixión, pues uno dice, pero ¿por qué los judíos tan malos lo crucificaron? Y cada que yo escucho por qué los judíos lo crucificaron, yo les digo, no, señores, los judíos no crucificaron a Jesús. Los pecados de la humanidad lo crucificaron. ¿Tú has pecado? Sí, entonces tú lo crucificaste, yo también. Judas también, todos lo crucificamos. Todos. Nadie se puede excluir. Y el que se excluya, bendito sea, yo creo que no estaría en esta tierra porque no pecaría. Y si uno no peca, su cuerpo, su ADN, toda su estructura cambia completamente. No sería la misma. Lo que pasa es que nos situamos en el tiempo en que vivimos. Correcto. En el que es la comodidad. Pero en el tiempo de Dios, el tiempo no existe. Yo le hubiera tirado piedra en ese tiempo, seguro. Yo hubiera sido uno de esas. Seguramente en ese tiempo hubiera sido uno de esos. ¿Qué me libra a mí de pensar que yo no hubiera sido uno de esos? En su segunda venida. El Espíritu Santo no le... Ya los judíos vamos a hacer nosotros, los que no creemos en él. Esperemos que no, pero muchas veces lo he pensado. Muchas veces lo he pensado. El Espíritu Santo nos va a hacer, pero dice que aún por ejemplo, él dice que el anticristo va a engañar incluso hasta los elegidos. Sigamos. Nos vamos a meter por terrenos escabrosos. Pero confíen en el Espíritu Santo. Sus hijos escuchan su voz.
A los simpatizantes les será más difícil reconocerlo, pero a los que escuchan su voz, no. Uno sabe cuando le habla al papá y no sabe que es el papá y no es el vecino. Miren esto, esta es la voluntad de Dios, estas son palabras, esto es vida pura, esto es nutrición pura. Que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga la vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Dios, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Yo por qué existo? ¿Sabes qué? Te quiero dar vida eterna y te quiero resucitar. Quiero que tengas un cuerpo glorioso, así como el de Jesús. Eso es lo que yo quiero. Y quiero que Jesús lo haga por ti. Eso es lo que Él quiere. Dios quiere esto. O sea, Dios, yo sé una cosa que tú quieres en este mundo y nadie me puede decir que no. Tú quieres resucitarme y tú me quieres dar vida eterna. Vida eterna no significa alma inmortal. Vida eterna significa una eternidad con Él. Dios quiere eso, ya sabes algo que quiere Dios. ¿Le crees? Esa es la palabra, esa es la pregunta. Es que decir esto es demasiado fuerte. Verso 41. Murmuraban de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que bajó del cielo. Y decían, ¿no es este el Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Usted dice que viene del cielo y nosotros sabemos cuál es el papá, que viene de Belén, que nació en Belén, que ha vivido toda su adolescencia en Nazaret. Es como que llegó, como que bajó del cielo. Es normal pensar eso, yo pensaría eso, ¿no? No sé, que bajó del cielo si sé cuál es el papá y la mamá. Este nació en mi guía, yo fui al bautismo. Y entre más cercano a la familia, más increciendo la duda, la falta de, si yo lo conozco, el papá no era el carpintero que hacía estos trabajos y él no lo veíamos por ahí, y ahora diciendo que es el pan del cielo, este es un engreído, ¿usted qué se está atribuyendo? Dios no hace las cosas como nosotros queremos. Dice, en su segunda venida, es muy simple, me verán venir así como va a venir el pan del cielo, entonces si él baja del cielo o no, puede que Dios no haga las cosas como nosotros esperemos. Como nosotros esperemos. Eso es lo interesante. ¿No es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Pues, ¿cómo dice ahora, yo he bajado del cielo? Respondió Jesús y les dijo, miren la circunstancia. Ellos estaban murmurando, una murmuración es un pequeño farfulleo ahí ininteligible que no insistan que estarán murmurando por allá. Pero él estando ahí sabía lo que ellos estaban hablando. ¿Cierto? En primer lugar. En segundo lugar, ya les responde. No murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo trae. Y yo les resucitaré en el último día. Entonces, esto es como una fase de la salvación, ¿no? Jesús es un estandarte, es como una fuente. Él se hace una fuente de vida para todos. Y Dios, el Padre, que todo lo gobierna, que todo lo ve, nos lleva a nosotros a Jesús. Es el Padre el que nos lleva a nosotros. Cuando tú te acercas a Jesús, muchas veces uno dice, es que Jesús sedujo mi corazón. Sí, pero primero el Padre te llevó hacia Él. O sea, es Dios el que te está llevando hacia Él. Dios es el que nos lleva a Jesús. Cuando tú llegaste a la conversión, cuando llegaste a tener una intimidad con Dios, ¿sabes qué? Jesús ya lo hizo por ti. Y Dios te vio a ti, te tomó de la mano y te llevó a Jesús. Y te entregó a su Hijo. Y cuando tú recibes al Hijo, Jesús te entrega el Espíritu Santo. Y eso es creer. Eso es creer. Cuando el Padre te lleva a Jesús,
porque el Padre llevó a estos a Jesús. Tú te acercas a él, ¿qué haces? ¿Tomas, comes del maná o lo dejas? Es tu libertad. Pero si comieses de ese maná, él te va a entregar el Espíritu. Y cuando te entrega el Espíritu, no hay vuelta atrás. La naturaleza divina es cómplice contigo. Pablo, yo desde mi ignorancia te pregunto Sí. una pregunta que puede ir a todos lados. Jesús habla del Apocalipsis. Sí, en Mateo 24. Pues lo pregunto es porque en el Apocalipsis hablan del rapto. Eso es lo que Sí. escucho toda mi vida. Sí. Pero a mí ya eso me trae como... Recuerdo del Apocalipsis. No, sino cuando habla del último día, si se refiere a ese último día del Apocalipsis, pues se refiere al último día de nuestra vida. Al último día del Apocalipsis. Se está refiriendo, eso se llama escatología. Esto es un anuncio escatológico, referente al final de los tiempos. Es más, en el Evangelio de Mateo, para ser más precisos, en el capítulo 24, teológicamente se le conoce como el protoapocalipsis o el primer apocalipsis, porque Jesús anuncia cuando dice, en ese tiempo una mujer estará aquí, otro estará recogiendo acá, entonces huid hacia las montañas, no quedará piedra sobre piedra, y él habla de un montón de cosas que van a suceder después de él. Ese es como un primer anuncio apocalíptico. Juan ya sí es como un esclarecimiento completo, pero Jesús hizo anuncios apocalípticos. Este podría ser también un anuncio escatológico. El texto del Apocalipsis es una recopilación de quién. No, el apóstol Juan está en la isla de Patmos, exiliado en unas minas que existían allá, unas canteras, y en medio del exilio, Este mismo Juan es el mismo, por eso estamos siguiendo como un ciclo de Juan. Él recibe la revelación, él recibe una apocalipsis, él empieza a tener visiones y él lo recibe dictado. O sea, él tiene una epifanía, una manifestación, una teofanía, una manifestación sobrenatural de Dios donde le es revelado eso. De hecho, apocalipsis significa revelación. ¿Ya? Ok, continuemos entonces. En los profetas está escrito, y serán todos enseñados de Dios. Todo el que oye a mi Padre y recibe su enseñanza viene a mí. El primer contacto de toda evangelización es con Dios Padre. ¿A poco creían que era Jesús? ¿A poco creían que era Jesús? Sí. Es Dios el que nos lleva a Jesús. Dios primero nos prepara el corazón para conocer a su Hijo. Y nos lleva. Y nos empieza a inquietar. Y ya Jesús nos revela al Padre que nos llevó. Porque Dios es tan impersonal en cierta medida. Es tan difícil de capturar. Que Él nos lleva a Jesús para que nosotros en Jesús le conozcamos más profundamente reflejado en la imagen de su Hijo. Y después su Hijo nos dice, y creían que conmigo bastaba. Pues no, les voy a dar el Espíritu que está en mí y está en el Padre. El Espíritu Santo. Y nos da el Espíritu Santo que nos revela quién es Jesús y nos revela quién es Dios. Y que glorifica a Jesús por medio de nosotros. El trabajo grande del Espíritu Santo es glorificar al Hijo. El del Padre fue glorificar al Hijo. El del Hijo glorificar al Padre. Y el del Espíritu Santo es glorificar al Hijo. En que el sacrificio que Él tuvo no se pierda, sino que sea para la gloria de Dios y para que nosotros disfrutemos de esos beneficios. Bien. Esto es precioso. Todo el que oye a mi Padre y recibe su enseñanza viene a mí. O sea, el que Dios prepara primero el corazón. No que alguno haya visto al Padre, Él está aclarando, no es que Dios empiece a enseñarle y tenga una comunicación con Dios y que Dios le diga, vaya donde Jesús que le va a terminar de cuadrar el asunto. Miren que Jesús aclara esto de un Dios que nadie ha visto. No que alguno haya visto al Padre, sino solo el que está en Dios. Ese ha visto al Padre.
O sea que Jesús estaba unido al Padre, unido a Dios. Jesús actuaba en unidad con el Padre. Jesús estaba conectado a la fuente, a la eternidad, al conocimiento perfecto, a todo. Es muy extraño cómo hizo Jesús para caminar así. ¿Cómo soportaba eso? ¿Cómo lograba soportar tanto en un cuerpito tan pequeño de ser humano? ¿Cómo lograba conciliar el cielo en la tierra en esta piedra angular? Cielo y tierra, Dios y hombre, gracia y ley, divino y humano. ¿Cómo lograr conciliar esas naturalezas en esa figura? Ese es el mérito de nuestro Señor. Y en la cruz del Calvario se rompe esto para que todo lo que hay en él salga y se expanda hacia toda la humanidad. Todo lo que es él riega la humanidad. Es como una semilla que tiene que romperse la cáscara para inocular, para llegar, para sembrarse en un montón de lugares. Por eso él dice que es necesario que su cuerpo sea destruido, porque con la destrucción de su cuerpo es la semilla para la humanidad. Eso es una locura. La realidad del Espíritu y de Jesús es un misterio. Los ángeles ni siquiera conocen o conocían o apenas están conociendo el misterio de Cristo. Es que Jesús es un escándalo para los ángeles. Los ángeles estaban, se menciona algo en las cartas del Nuevo Testamento, que los ángeles estaban expectantes con esto, con cómo Dios resolvió todo este asunto del pecado, de la diferencia de naturalezas a través de su Hijo, que comparte esa unidad. Es una completa locura, que para nosotros es que creer esto es extraño. Uno porque se va acomodando, pero creer esto es bien extraño. No que alguno haya visto al Padre, sino solo el que está en Dios, este ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene la vida eterna. Solo eso, fácil. Él va a hacer lo difícil, Él lo dispuso todo. A ti y a mí, ¿qué nos corresponde lo fácil? Creer. Y es más, ¿tienes que hacer esfuerzo en creer? No, pues creo y voy a ver qué pasa. Creer es expectativa. Si crees que no crees, porque uno puede creer que no cree, ya está creyendo, ¿no? Y solo tiene que tener la expectativa. Solo ponga la expectativa. Voy a ver qué pasa. Voy a ver qué pasa, es un acto de fe. El decir, definitivamente no, es cerrarte a la fe. La expectativa es fe. Voy a ver qué pasa, es fe. El intentar por descartar ya es fe, ya es un acto de fe. Verso 48. Yo soy el pan de vida, tercera vez que lo dice. Vamos contando, tercera vez que lo dice, yo soy el pan de vida. Aquí comienzan a manifestarse los yo soy. Yo soy. Cuando Jesús dice yo soy, sin el Espíritu Santo yo no hubiera creído. Sin el Espíritu Santo no. Nunca. Es un ancla, porque es que si no, pues a nosotros se nos olvidado. El Espíritu, uno de los dones del Espíritu Santo es la fe. El Espíritu Santo ayuda a nuestra fe. Es como que nos cauteriza, como que nos sé. Pues yo creo que sí, o sea, me pueden hablar de la, y sí, yo vengo de familia católica, me pueden hablar de la salvación, pero no hubieran Sin el Espíritu no. Hasta que lo experimentaste, pues, hasta que lo sentiste. Pues porque él me dio certeza de un reino. Si yo no hubiera palpado ese reino, ¿cómo voy a esperar un reino? Así es. Y es así. Es así. Por eso dice, es necesario nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Si no naces del Espíritu, te vas a quedar acá y vas a desaprovechar esto. Pablo, ese no puede ser de pronto un velo también. ¿En qué sentido? En el sentido de que, como en tu caso, que sentiste algo sobrenatural en ti, que fue el Espíritu Santo,
pues me imagino que muchas personas queremos experimentar eso para creer, al no entender los otros lenguajes de Dios. Dichoso el que cree sin ver. Porque aún si crees sin ver, vas a experimentar y vas a ver. Es que creer siempre te va a llevar a ver. Uno no cree para nunca ver. Yo, por ejemplo, he tenido contadas en mi mano 3 experiencias donde siento al Espíritu Santo. Pero gracias a eso empecé a abrir mi mente para entender otros lenguajes. Pero lo que ella dice es verdad. O sea, esa es la punta de partida para poder empezar a entender esos otros lenguajes. Ajá. A través de... Pero sí, o sea, ¿cómo hacerlo? Bueno, hay algo muy importante. ¿Cómo quitarse ese velo sin tener experiencias? Hay algo muy importante para no confundir la acción del Espíritu Santo con la experiencia estática o con la experiencia sensorial. Y esto me lo ha mostrado el Señor muchas veces, ¿cierto? Al principio, estoy hablando de los primeros 3 años que caminé, que comencé en mis inicios caminando con el Señor después de mi conversión. Para mí todo era un mundo de sensaciones, ¿cierto? Yo al principio hablaba de una manera muy tranquila, muy despreocupada de todas las sensaciones, pero en la medida en que tú vas caminando te das cuenta de que no todo el mundo tiene sensaciones o experiencias sensoriales, es decir, experiencias físicas, ¿ya? Y para algunas de esas personas, el que tú comentaras siquiera alguna de esas sensaciones, para ellos era arrogancia. Porque no lo sienten. Claro, entonces, pero algunos lo veían como una manifestación arrogante y esas cosas no las contés, Pablo. Eso guardátelo. Eso no está bien. Y yo no sabía, yo contaba como, mira, vi eso allá y sentí eso en la euforia del momento. Pero entonces vas encontrando que en la iglesia hay tantas personas, tantos corazones, tantos cuerpos, tantas formas de recibir y de experimentar a Dios. Uy, muchos. Me los encontré muchos. Tantos me encontré que lo dejé de hacer. Salvo en un espacio como este donde sí, donde la gracia es enseñar y entre más puedas compartir, pues va a ser más bonito. Porque si tú escuchas que Dios hizo algo en ti, entonces tú dirás, o tú hablas de algo que Dios hizo en ti y otro dice, yo quiero eso, entonces esa persona usará la fe para experimentar eso. Entonces ahí estás haciendo un gran bien. Sin embargo, hay personas que eso es completamente disruptivo, es completamente fuerte y les cambia su perspectiva a Dios y comienzan a pensar, entonces yo no he caminado nunca con Dios, o yo necesito experimentar eso para saber que estoy caminando con Dios, o necesito tener un éxtasis místico para sentir que el Espíritu Santo está dentro de mí y todo lo que yo he hecho en mi vida entonces es falso, ha sido por simpatía. Y ahí es donde tenemos que ser muy cautelosos y tener mucho amor y comprensión y ver más allá de lo que nosotros podemos olfatear con nuestras propias narices, ¿ya? Y es que la experiencia personal de Dios, bien dicho sea de paso, es personal, ¿cierto? Y como personal es irrepetible. Conozco personas que sin haber sentido, tengo el caso de un amigo concreto, que sin haber sentido nunca ninguna manifestación exógena del Espíritu Santo, externa, como decir una presencia fuera de mí, calor, frío, temblor, llámale como quieras, alguna manifestación corporal, sensible, esa persona ora por un enfermo y el enfermo se sana. Esa persona ora por personas y reciben el Espíritu Santo. Y sienten lo que no sienten. Correcto. Entonces, el Espíritu Santo está actuando allí. Pero eso es, él al ver eso, o sea, y lo ve reflejado en la persona que ora, o sea, ella ve la manifestación del Espíritu Santo. Claro, no, ella entiende, pero ese no es el tipo de personas que te dicen no hables de eso. Es el tipo de personas que entienden que el Espíritu Santo no está ligado a una sensación externa. Si tú vinculas el Espíritu Santo con una sensación externa, lo estás limitando a él. Le estás diciendo cómo tiene que actuar en ti. Y el Espíritu, recuerden que es como ¿quién? Como el viento. Sopla como quiere y a donde quiere. Nadie sabe de dónde viene ni hacia dónde va. Cuando tú quieres limitar la acción del Espíritu a lo sensorial,
porque ves que otro tiene esa manifestación, posiblemente por eso, ni la has tenido, posiblemente, salvo por misericordia de Dios, porque no puedo anclar a Dios a esto, no la tendrás y estás limitando a Dios. Entonces, qué rico decirle a Dios, Señor, actúa en mí como tú eres y te va a sorprender. Te va a sorprender. Porque Dios sabe tratar a cada persona. Mis ovejas escuchan mi voz. Él no trata a ninguna oveja diferente, Él sabe. Recuerdo en la finca de mi papá, cuando tenía ganado y éramos niños, a cada ternera le ponían un nombre y las iban llamando, y después cuando se hacían adultas vacas, esas vacas adultas, cuando crecían, ellas atendían a su nombre, a su llamado, iban llegando, el ganado, y llegaban allá que las ordeñaron una por una. Ese es el lenguaje que utiliza nuestro Señor. Él trabaja con la esencia de uno. Él trabaja con la esencia de uno y con su esencia, pero sí mi esencia, que mi esencia no limite a Dios, que mi esencia sea un recipiente para que la esencia de Dios actúe libremente. Ese es el poder de la verdadera intimidad con Dios, que mi esencia no limite la esencia ilimitada de Dios. Que disfrutes de lo que Dios hace conforme yo soy, pero que no lo limite. Entonces no procures la experiencia de otro, porque eso a veces puede llegar a la envidia, pero cuando uno procura la experiencia espiritual de otro, no la procures. No es mejor el que tiembla que el que no. No es mejor. Miren, si quieren que les cuente algo. Las personas que he visto crecer en manifestaciones espirituales, muchas, no es el caso de nadie de este grupo, para que nadie se dé por aludido, pero es que he visto con manifestaciones exógenas muy exuberantes, muchas veces es que lo necesitan porque su fe es muy frágil. Y es un acto de misericordia de Dios. Siéntete honrado porque el Espíritu Santo, pasando a través de ti, sin necesidad de una manifestación, hace cosas. Entonces procura extender a Dios a través de ti antes que buscar experiencias sensibles. Si tú procuras el amor al prójimo, estás sirviendo más a Dios que simplemente procurando sentir, porque te estás buscando servir o servirte a ti mismo. Pablo, lo que nos lleva a llevar a Dios o sentir que ya somos instrumentos de Dios también es cuando glorificamos a Dios y hacemos discípulos suyos. O sea, cuando nos sentimos llevados a hacer esa gran comisión. Es que ese es el trabajo de todos. Exacto, cuando eso pasa, estamos siendo guiados por el Espíritu. Definitivamente sí. Es eso. ¿Qué te puedo decir? Es eso. Entonces, no busquemos eso porque otro lo tiene. Busquemos lo que Dios tiene para nosotros. Pero Dios, yo también quiero sentir. Pues vale. Que todos son tocados diferentes. Exacto. De diferentes maneras. Claro, y unos tienen dones de algo, otros tienen otros dones, somos iglesias. Unos tienen don de profecía, otros tienen don de visión, otros tienen sueños, otros tienen don de sanidad, otros tienen don de lenguas, otros tienen interpretación, otros tienen don de lenguas y no interpretan y no saben lo que dicen, pero hay otro que interpreta y no habla todavía en lenguas o habla poco, o interpreta las lenguas ajenas y no las propias. Hay de todo en la gama del Señor y Dios lo hace a propósito para que nadie se sienta como la moneda de oro. Todos nos necesitamos los unos a los otros. Hay quien organiza, hay quien paga, hay quien preside, hay quien tiene dones ministeriales o administrativos y esos no parecen espirituales, pero son completamente espirituales y sin ellos todo el edificio se cae. Todos somos uno en la realidad. Somos un solo cuerpo. Somos un cuerpo con diferentes funciones de acuerdo a la esencia personal. Unos a otros, y traten de contar la experiencia de quien te coja, quien te ayude,
que yo deseaba escuchar diariamente. En iglesia. Pablo, es que esa necesidad realmente. Dame un segundo. ¿Puedes preguntar a Anita en el chat o hago la pregunta a quienes están escuchando si todas las intervenciones las están logrando escuchar? No. Entonces, dile a esa que sé que vas a decir algo que me importa, pero Pablo, no podemos, o sea, si preguntamos... vamos a tener otro microfonito, ¿qué? Sí. Deberíamos tener otro micrófono porque las personas hoy precisamente hablé con alguien que está en el extranjero y me dice, es súper rico, yo digo, pero ¿qué estaban hablando? Porque la respuesta la ven maravillosa, pero dicen, pero ¿cuál fue la pregunta? Pablo, o de pronto, si se hace la pregunta, tú antes de responder la réplica, mientras... Es que está buena si las preguntas fueran concisas, pero... No, vale, pero no, micrófono. Se pueden conectar, quienes están acá saben si se puede conectar, poner dos micrófonos a funcionar ahí. Se puede. De pronto lo podemos hacer con un celular que se conecte. Sí se puede. Ah, perfecto. Que se conecte a la conferencia, me imagino. Sí. Un celular que se conecte a la conferencia de acá y alguien se va a preguntar, se abre el micrófono, hace la pregunta. También. No. Sí. También, claro. Eso mientras... La grabación no queda la grabación para YouTube después. Entonces lo que sí podríamos hacer es tener el micrófono, hagámoslo así. Entonces, que alguien se le ilumine, si no se me ilumina a mí, y lo conseguimos. Listo. ¿Me pasas las? Buscar las explicaciones para ver si lo logro conseguir. Eso se llama micrófonos de 360. Sí. Pues que toman el tipo auditorio, son redonditos normalmente y abarcan así. No, pero solo se enciende cuando vayan a haber intervenciones que no sean las mismas. Ok, ahora sí la de Geraldine. Esa necesidad realmente es como social, humana, pues mundana, yo creo que humana, porque finalmente si Dios se manifiesta sensorialmente en nosotros es porque no lo necesitamos. Yo creo que esa necesidad realmente no la crea el mundo, como nos crea un montón de checklists que creemos que necesitamos, pero que cuando descansamos en que Dios es soberano y nos da lo que necesitamos, porque Dios no lo pone y que cumple los anhelos de nuestro corazón, porque incluso lo hago en otro tipo de anhelos sociales que pueden existir, en el que todas las mujeres tenemos que ser mamás, por ejemplo, o sea, unas no, y será también el plan de Dios, pero como es un checklist social, uno termina, pues, y hace checklist cristiano, pues claro, y termina uno como si uno fuera rechazado, y no, es el plan de Dios, es aceptar realmente que la necesidad es externa a nosotros e incluso a Dios. Si Dios no lo hace, es porque Él es soberano, porque realmente nuestro espíritu no lo necesita. Es correcto. Y es más, añado algo allí para complementar que la idea está muy buena. Miren, no solamente eso, que es completamente real, sino que toda experiencia profunda con Dios nos va a llevar a un sentimiento, a una sensación. No necesariamente tiene que ser que se nos muevan o que pasen cosas, sino a una experiencia interior donde vas a descubrir el Espíritu Santo en muchas dimensiones. ¿Cierto? Y ahí eso es lo profundo. La experiencia más grande que yo he vivido no ha sido la sensorial. La experiencia más grande que yo he sentido en mi caminar con Dios fue un viernes que yo les conté que no estaba haciendo nada, donde Él me permitió sentir su amor. Y no sentí ni electricidad ni nada. Fue un acto espiritual, una convicción interior. Yo pensaba que me iba a explotar. Pablo, mira que, pues con eso que dices... Y eso fue un pedacito, no fue todo su amor. A mí me pasó algo así que no me pasaba desde hace cuando empezaba a cumplir, que era más recurrente, pero otras cosas que yo me levanté como, ay, qué rico que pasara esto en mi vida. Y pasó, pues, y llega, se anuncia en la portería, me recoge, y ahorita viniendo para la Biblia, yo decía, Dios, vos me amás, pues vos sos demasiado lindo.
Y eso, y lo que tú dices, no fue que yo temblara y yo sintiera fuego, pero el solo hecho de decir, te preocupas por mí, me amas, me complaces en los deseos más mundanos, pues ya toqué el cielo con las manos. Es así. Bien, ahora sí, todo muy válido. Y vamos en, yo soy el pan de vida, otro yo soy, el gran yo soy. Yo soy, cuando Jesús dice yo soy, no es un yo soy cualquiera. El yo soy se está atribuyendo el yo soy el que soy de Moisés. El yo soy el que soy de la zarza ardiente. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, vida del mundo. O sea, el cuerpo. Disputaban entre sí los judíos diciendo, ¿cómo puede esto darnos de comer su carne? Jesús les dijo, en verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él. Así como me envió mi Padre, vivo, y vivo yo por mi Padre, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el pan que comieron los padres y murieron. O sea, el maná. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo enseñando en sinagoga en Cafarnaúm. O sea, ya se puso demasiado. Y con esto vamos a terminar. La carne y la sangre se refieren a la palabra. La carne y la sangre se refiere O a lo que él está diciendo. a su muerte, a su cuerpo, al entregar su vida por nosotros, a creer en que en ese acto de sacrificio Él nos iba a dar esa vida espiritual. Ese es el acto de fe en su sacrificio y hacernos uno con Él, porque comer su carne y su sangre es hacernos uno en su vida y en su muerte, y si Él es uno con Dios y nosotros nos hacemos uno con Él, ¿qué estamos haciendo? Ser uno con Dios. Padre, gracias por tu amor. Gracias, Señor. Espíritu Santo, aquí hay mucho de lo que hemos hablado que no se ha dicho, Señor. Que sea tu presencia glorificando, Espíritu Santo, la obra de sacrificio de Jesús, porque es mucho lo que hiciste por nosotros y que ni una gota de tu preciosa sangre sea derramada en desperdicio por nosotros. Señor, ayúdanos a aprovechar tu carne y tu sangre para trascender a las necedades y ambigüedades de este mundo, para hacernos uno contigo y entender esa unión que significa, Señor. Padre, quita límites se rompen de nuestros corazones, límites se rompen de este grupo, Dios, para que podamos dar frutos como árboles frondosos unidos a tu reino espiritual, y que escandalice al que tenga que escandalizarse, más aquel que tenga sed, y que el Padre lleve hacia ti, Señor, que sea de buen agrado, Padre. Haznos entonces, Señor, conscientes de quiénes somos, de nuestra identidad, unidos a ti, en tu precioso nombre, Jesús de Nazaret. Amén.